Bienvenidos, mi nombre es Laura Bettina Leguizamón, soy licenciada en Economía Empresarial, soy profesora, tengo una especialización en Economía Popular, hace muchos años que trabajo con emprendedores en todo tipo de contextos, emprendedores de la economía popular y solidaria, y la idea con el grupo del proyecto Renacer es acercarles un espacio virtual para hablar sobre economías y finanzas. En este primer espacio virtual vamos a estar hablando puntualmente de lo que es nuestra propia economía. Vamos a tratar de definir cuál es nuestra realidad económica. A partir de eso vamos a tratar de priorizar cuáles son los aspectos más relevantes de nuestra economía personal, nuestras finanzas personales, para definir cuál es el punto de partida de nuestra economía. Estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, pero toda oportunidad de cambio es importante. Si nos llega a nuestra vida, por algo será. Así que la idea es acompañarlo. Como primer punto les voy a pedir lápiz, lapicera, una hoja o un cuaderno para empezar a trabajar. Vamos a trabajar sobre datos puntuales y concretos, certeros. Les pido que sean lo más veraces posible, que se tomen un tiempo para ustedes y para definir cuál es el contexto de su economía o de sus finanzas personales. Esto es sumamente importante. A veces nosotros tenemos idea de que sabemos cuál es nuestra economía, sabemos cuál es el estado de nuestras finanzas, pero realmente cuando las llevamos a papel y cuando las definimos concretamente, nos damos cuenta que entre lo que nosotros pensamos o entre la idea que nosotros creemos que tenemos sobre nuestra economía y la verdad de nuestra economía es diferente. Entonces, la idea es hacer un plan de trabajo que sea sobre bases concretas. Así que hoja y lápiz, cuaderno y lapicera, como ustedes gusten. Los datos que vamos a trabajar van a ser datos habituales, o sea, gastos e ingresos que ustedes tengan en forma habitual. La unidad de tiempo es un mes, o sea, todo lo que yo genero en un mes y todo lo que yo gasto en un mes. Juntamente con este video ustedes van a tener una planilla a modo de esquema de trabajo donde ustedes pueden utilizarla para poder ir todos los datos que nosotros vamos a ir analizando, volcarlos. Obviamente que cada uno puede llevar su contabilidad propia y personal de la forma que más le guste, pero bueno, hay determinados formatos que por ahí son prácticos a la hora de no saber por dónde empezar. Bien, comencemos. Vamos a primero definir el tema ingresos. Si yo tengo un ingreso que es quincenal o semanal, lo ideal sería que yo a esos ingresos, o si es quincenal, lo ponga doble, o si es semanal, lo multiplique por 4 y lo convierta en un ingreso mensual, para saber yo cuáles son mis ingresos mensuales y poder empezar desde ese punto inicial a contabilizar. Otra cosa a tener en cuenta en base a los ingresos es la siguiente. Solamente voy a tener en cuenta aquellos ingresos que son habituales. Si yo hago trabajos esporádicos que no son habituales, no me sirve, porque estamos en un contexto bastante complicado, por lo cual no sabemos si esos ingresos espontáneos o no habituales van a venir o no. Entonces la idea es sobre un marco de realidad. Vamos a trabajar solo los ingresos efectivos de dinero a nuestra economía. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a los egresos, que es la parte, los gastos, ¿no? Que es la parte un poco más complicada de analizar. Vamos a trabajar varios ítems. El primer ítem que vamos a trabajar son los gastos de vivienda. Cuando hablo gastos de vivienda es, si yo tengo una vivienda propia, voy a pensar si tengo gastos de mantenimiento y los voy a detallar uno por uno. Si yo tengo una persona que viene a realizar mantenimiento de mi casa, en forma mensual, entonces voy a detallar eso. Si yo tengo
si yo alquilo y tengo gastos de alquiler y gastos de despensas, también lo voy a hacer. Voy a detallar puntualmente cuáles son los gastos de alquiler y cuáles son los de despensas. Si tengo despensas extraordinarias por un tiempo determinado, también lo vamos a anotar. A ver, la idea es en el encuentro de hoy que nosotros definamos en forma mensual nuestros gastos. El horizonte de tiempo que yo les voy a plantear son 3 meses. Que ustedes me definan en los siguientes 3 meses cuál es su economía. Entonces, vamos a tomar como inicio este mes, abril y mayo. Son 3 meses y vamos a definir los gastos en estos 3 meses. Bien, volviendo a retomar, el primer gasto que vamos a ver es vivienda. El segundo, que ya lo definí, el segundo gasto que vamos a tratar de analizar es alimentación. Y en él vamos a poner todo lo que gastamos en el supermercado o en el mercado del barrio o en la panadería, donde nosotros compramos habitualmente todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra alimentación, limpieza, servicios que nosotros tengamos, no servicios públicos, sino todo lo que tenga que ver con el consumo. El tercer ítem que vamos a analizar tiene que ver sí con los servicios públicos, luz, gas, electricidad, agua, todo lo que tenga que ver con nuestros gastos en servicios públicos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si tenemos que definir cuáles son los gastos de gas, es cuál es nuestro gasto promedio teniendo en cuenta 3 meses. Si los últimos 3 meses tenemos facturas que rondan entre los 1.000 o 1.200, bueno, hagamos un promedio para proyectar y ese va a ser el gasto que nosotros tenemos en cuanto a gas, así con todos los servicios públicos. El otro ítem tiene que ver con viáticos. Cuando hablamos de viático, puntualmente vamos a hablar de la tarjeta SUBE. Si nosotros tenemos un gasto mensual que nosotros realizamos para cargar nuestra tarjeta SUBE, lo detallamos. Si realmente no sabemos cuánto gastamos en la tarjeta SUBE, lo ideal es que al menos en cuanto al valor del pasaje de los distintos medios de transporte que utilizo, hagamos un promedio de gastos, si no es que lo definí. Muchos tienen la tarjeta SUBE en una aplicación y pueden ver los gastos mensuales que tienen. En el caso que es así, la información la sacan de esa aplicación. El otro tema que tiene que ver con viático es, si yo tengo un auto, lo ideal es cuánto gasto en nafta en el mes para moverme de un lado al otro en el auto. Si ustedes me dicen, bueno, la verdad es que no estoy contabilizando cuánto gasto de combustible durante el mes, bueno, la idea es que ustedes sepan cuántos kilómetros consume su auto, cuántos litros por kilómetro consume su auto y cuántos kilómetros ustedes lo usan durante el mes. Lo más preciso posible. Yo sé que por ahí todo esto nosotros o muchos no lo hemos visualizado, pero la idea es empezar un poco a sanear nuestras finanzas y empezar a darle un poco de sentido y empezar a chequear esto.